música y habitualmente cuando tienen problemas para poder salir adelante, para poder encajar todos esos vaivenes, toda esa exigencia, bueno, pues acuden a al especialista para poder llegar adelante, salir adelante. Ella no lo hace, esta persona, Natalie Portman, y entonces, bueno, pues tendrá otras consecuencias. Inocencia, gracia, dulzura son los atributos del cisne blanco, una deidad que se ve eclipsada por la astucia y la sensualidad de un cisne negro que fascina y goza de un atractivo irresistible. Estos personajes se confunden y llevan hasta la locura a Natalie Portman, que en el papel de Nina se come al espectador en El Cisne Negro. La película de Darren Aronofsky cuenta la historia de una bailarina obsesionada por encontrar la perfección de su arte y que vive con su madre Erika, que lo va a hacer Bárbara Hershey, una bailarina retirada que trata a su hija como si fuese una dulce niña, como si fuese una niña más pequeña, si no tuviese sensualidad, si no tuviese otros quehaceres que no fuesen el baile y estar con su madre. Hay una de las escenas más significativas, más simbólicas, en las que está Nina recostada, durmiendo sobre la cama, y entonces la madre le ha escondido el reloj. Ella tiene que ir a actuar a ese último, bueno, a esa premiere de El Cisne Negro, ese ballet, y ella está, su madre, sobre el reloj. No quiere que el tiempo pase, no quiere que la otra persona pueda tener su propio tiempo. Bueno, pues estas relaciones tan difíciles van a ser reflejadas en esta película que no va a dejar a nadie indiferente. Y vamos a charlar sobre cine y emociones, que es uno de los cursos que se imparten al final de marzo en Dunas, en Santa María de la Alameda. Cine y emociones, tendremos esta grandísima película. También podemos charlar sobre ella y ver qué nexos tienen con la psicología, con el mundo. Pues por supuesto, taller de parejas también. ¿Cuándo? El día 27, también en Dunas. Y por si esto fuese a poco, el sábado 26 por la tarde vamos a hablar sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Quién no tiene una opinión sobre qué le hace a uno estar más alegre, más triste? Y lo vamos a hacer desde la ciencia, utilizando cuáles son las estadísticas que nos permiten acercarnos a un estado de mayor bienestar. Esto será ¿dónde? En El Secreto del Amor. Y cenando, además. Primero charlaremos sobre la felicidad y después tendremos una buena cena. En este restaurante, no sé si lo he dicho alguna vez, en cada uno de los platos hay una premisa, hay un verso, hay una frase de un grande de la filosofía, o de un gran poeta, o de un gran psicólogo que tendrá algo que ver con nosotros. Es decir, hay una sobredeterminación. Depende de donde yo me siente, tendré un mensaje para mi vida o tendré otro. Por lo que la felicidad es tan importante, y si quieren ustedes cenar en un buen lugar, acompañados de un anfitrión, iba a decir de lujo, pero eso no se puede decir porque soy yo mismo, entonces con este humilde anfitrión que intentará que estén ustedes a gusto y poder charlar y conversar sobre esta temática tan interesante. Y vamos a dar paso ahora a la entrevista con Pedro Rocamora, una de las personas que más sabe del mundo de la psicología y al mismo tiempo del mundo del derecho. Pasamos a escucharle atentamente.
Y ya si te parece, Sergio, con esta entrevista que, bueno, pues va a ser interesante seguro, concluimos con esta entrevista al doctor, tanto en Derecho como en Psicología. O sea que vamos a tener mucha temática y por supuesto vamos a aprender bastante. Y ya pues si te parece, hasta el próximo miércoles. Pues el próximo miércoles estaremos en Amor y Sexo con todos ustedes. Disfruten esta semana y nos cuentan la próxima. ¿No iba la próxima reunión nocturna en ese famoso restaurante de la felicidad sobre el tema? Sí. Pues nos despedimos así de desenfadados, fíjate. Precisamente con un tema clásico ya en nuestro haber y hacer musical con los Tres Sudamericanos y sobre la felicidad. Pues lo escucharé para tomar nota. Quizás lo tenga que poner esa noche. Buenos días. Buenos días. La felicidad me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Y gracias al amor. Y todo gracias al amor. La felicidad de sentir amor. Hoy hace cantar. Y continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Pedro Rocamora, que tiene un currículum muy extenso, pero entre todas esas actitudes y labores que ha ejercido, consiguió ser doctor en Derecho y doctor en Psicología. Y vamos a poder charlar y conversar de su último libro, que ahora nos va a descubrir, a develar cuál es. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de escucharte, Sergio, y a tu disposición para intentar contestar a tus preguntas y mantener un diálogo fértil sobre nuestro admirado Freud. De acuerdo, pues comencemos a charlar sobre nuestro admirado Freud. Le has recogido en este libro para hablar sobre la sugestión. ¿Cuáles han sido las conclusiones? O cuéntame el desarrollo y desenlace de esta experiencia que has tenido. Bien, en primer lugar, decir que este libro cuestiona dos paradigmas que han mantenido, por una parte, los psicoanalistas y por otra parte, la hipnosis científica. La hipnosis científica ha venido sosteniendo que Freud era un mal hipnotizador. Y yo demuestro en este estudio, de manera exhaustiva, que eso no coincide con la realidad. Freud fue un gran conocedor de la hipnosis e hizo aportaciones muy importantes. Entre otras cosas porque tuvo la suerte de coincidir en el tiempo con Charcot y Bernheim, que eran representantes de las dos escuelas principales de hipnosis, que era la de la Salpêtrière y de Nancy. Y Freud se adelanta en técnicas modernas de hipnosis en distintos puntos y por tanto nosotros hemos llegado a demostrar que esa afirmación de que Freud era un mal hipnotizador realmente no se ajusta a la realidad. Y la segunda es la que sostiene un sector del psicoanálisis que dice que la hipnosis no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Evidentemente, desde un punto de vista formal no tiene nada que ver, pero hay una serie de elementos que llegan al psicoanálisis desde la hipnosis. Es decir, que el conocimiento básico de Freud se dedicó a la hipnosis, a trabajar exclusivamente con la hipnosis durante 10 años, determina algo tan importante como es, por una parte, la existencia del inconsciente, por otra parte, la existencia del psicoanálisis y por otra parte, la interpretación de los sueños. De manera que este estudio, en principio, cuestiona esos dos paradigmas. Quedan cuestionados esos dos paradigmas y haces esas demostraciones a lo largo de esa revisión.
Exactamente, sí. En un libro, en un texto que se divide, digamos, en 3 libros, yo le llamo 3 libros, con arreglo a una distinción clásica, porque había un famoso texto de hipnosis de Paul C. Jagot, que cada parte de su volumen lo llamaba libro. Entonces yo he dividido este texto en 3 libros. El primer libro es Hipnosis y sugestión, donde explico qué es la hipnosis y qué es la sugestión. El segundo, la sugestión en Freud, en la obra psicosocial de Freud, y también en el psicoanálisis, y ahí estudio, en cuanto a la obra psicosocial de Freud, pues lo que yo entiendo que es el Pentateuco freudiano, es decir, Tótem y Tabú, psicología de las masas, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura y Moisés en la religión monoteísta. Y también analizo la influencia de la sugestión en la clínica psicoanalítica a través de la relación sugestión-transferencia. Y finalmente, en el tercer libro, estudio, las manifestaciones modernas de la sugestión, es decir, publicidad, persuasión, propaganda e influencia, y su relación con el poder. Y llego a la conclusión de que en el fondo la psicología del poder es una psicología del sometimiento. ¿Quiere esto decir que cuando se utiliza la sugestión en una terapia es algo perverso? No, en absoluto. Es decir, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para quitar a la gente de fumar, podemos utilizar la sugestión hipnótica. Y ese es un uso positivo. Pero la sugestión, cuando desborda el ámbito terapéutico y se pone al servicio del poder en el ámbito psicosocial, pues puede dar lugar a una manipulación política, y la historia está llena de ejemplos. Los grandes movimientos de masas, como el nazismo, por ejemplo, pues jugaban con factores sugestivos. De manera que la sugestión es como un bisturí, es algo que no es intrínsecamente bueno o malo, puede permitir reseccionar un absceso y por tanto un uso positivo, pero también se puede utilizar para rebañar la carótida, y en ese sentido tiene también un uso peligroso o pernicioso. Y lo que yo propongo al final del libro son unas alternativas, unas estrategias psicológicas para poder evitar, o para poder controlar, o para ser conscientes de la manipulación sugestiva de la que somos objeto a diario. Y nos podrías dar esas claves, que seguramente nuestros oyentes estarán muy atentos a esas claves para ser más conscientes de ese sometimiento al cual podemos estar sometidos. Bueno, pues yo creo que para verlas con detalle, lo que ellos tendrían que hacer es comprar el libro Psicología de la sugestión en Freud, de Pedro Rocamora, que soy yo, en la editorial Manuscritos. Pero vamos, aparte de eso, yo puedo anticiparos algunas, ¿no? Y una de ellas es muy antigua. Está en el discurso del método de Descartes, en lo que se llamaba la primera regla del bien pensar. Y ahí escribía Descartes: no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Claro, eso sería un ejercicio difícil, comprobar empíricamente si lo que nos rodea, si las sugestiones de las que somos objeto día a día son realidad o ficción. Pero por lo menos tener en mente esa frase, no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es, ya es un primer antídoto contra la sugestión. El segundo sería el cuestionamiento, es decir, cuestionar lo incuestionable. Cuando uno se atreve a cuestionar lo incuestionable, la venda sugestiva comienza a caer, la catarata desaparece y uno comienza a ver la realidad con más claridad. Otra regla sería, y también es muy antigua, el sapere audere kantiano, es decir, atrévete a pensar. Atrévete a pensar pese a los demás, atrévete a pensar pese al poder, atrévete a pensar pese a las murmuraciones, Y finalmente, el gran antídoto contra la sugestión